Buenos días, jóvenes. La clase anterior habíamos comenzado con el estudio de la teoría del potencial. Habíamos visto ya el potencial de capa simple y el potencial de volumen. Ahora vamos a ver el potencial de capa doble. El potencial de capa doble también nosotros podemos ver de que o asociarlo con el potencial del dipolo. ¿Está bien? Del dipolo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? Vamos a decir lo siguiente. Tenemos, igual que hemos visto anteriormente, vamos a tener aquí nosotros nuestro eje coordenado. Entonces, en términos de nuestro eje coordenado, nosotros vamos a tener una serie de puntos. En primer lugar, vamos a imaginarnos lo siguiente. Tenemos esto nos va a representar una capa, la frontera. Pero vamos a considerar que la frontera ya no es unidimensional, sino que tiene cierto grosor. Entonces, en ese grosor nosotros vamos a tener, por ejemplo, una acumulación de cargas. Imagínense ustedes un conductor. Un conductor, ustedes saben que las cargas se acumulan en el extremo. Las cargas libres se acumulan en la frontera, en la superficie. Eso es lo que hemos visto para la capa simple, pero no están en el volumen. Pero ¿qué es lo que pasa si es que nosotros, por ejemplo, tenemos un elemento que es neutro, eléctricamente neutro? Entonces lo que vamos a tener es que aquí vamos a tener pequeñas acomodos de este tipo. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a poder decir, por ejemplo, que aquí tiene cargas negativas y aquí tiene cargas positivas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos para este caso de la capa doble. Hemos estado trabajando con el campo gravitacional. Para trabajar la capa doble, más natural nos sale trabajar con el campo magnético. Ustedes saben que un imán natural es un dipolo magnético, inseparable. Entonces, vamos nosotros a hacer lo siguiente. Vamos a considerar aquí un punto y aquí otro punto. Vamos a decir que en este punto de aquí abajo es el punto M' con coordenadas Y'. Este que está aquí es el punto M2' con coordenadas Y2'. ¿Qué significa eso, jóvenes? Ya lo hemos visto antes. Nosotros tenemos este vector y tenemos este vector. Estos dos vectores son el vector Y' y el vector Y2'. Entonces, estos nos están formando un dipolo magnético. Vamos nosotros a decir de que el dipolo magnético es este. Este es un vector de longitud L. ¿Está bien? Es un vector de longitud L. Bien, eso es lo que nosotros tenemos hasta el momento. Entonces tenemos un dipolo magnético. Lógicamente, si tenemos un dipolo magnético, nosotros tenemos aquí una masa más M y aquí vamos a tener una masa menos M. A ver, esto voy a moverlo un poquito más abajo. Una masa menos M. Eso es lo que nosotros tenemos. Muy bien. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es determinar el campo que genera este potencial en algún punto por acá. Digamos aquí en un punto P con coordenadas X. ¿Está bien? P con coordenadas X.
Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo mismo que venimos haciendo anteriormente. Vamos a trazar los radios vectores. Este es uno. Este es otro radio vector. Tenemos de que este que está acá le voy a llamar R', que va a ser igual a x menos y'. Este es R, que es igual a x menos y 2'. Este es R2'. Entonces tenemos nosotros esas magnitudes. ¿Está claro? Jóvenes, aquí hay que tener en cuenta que esta magnitud L, vamos a hacer lo siguiente. Su módulo es simplemente L y es igual al módulo de y menos, o y2' menos y'. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos acá. Bien, entonces, tenemos que hallar el potencial acá. Vamos a decir lo siguiente. El potencial. Vamos a ponerle así, W del dipolo en el punto P de X será. Y aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Este W va a ser igual a M. Estamos trabajando en unidades donde nuestras ¿cómo decirlo? Nuestras constantes son iguales a la unidad, sobre R2' menos, jóvenes, voy a copiarlo simplemente porque es exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar es que en este caso es simplemente R'. Significa que esto podemos escribirlo como un M que multiplica a esto. A ver, vamos a copiarlo directamente para ahorrarnos tiempo. Entonces tenemos 1, 1. Esto es lo que nosotros tenemos en este caso. ¿Está bien? A ver. Vamos a decir de que esto es nuestra ecuación 1 el día de hoy. Esto todavía lo dejo, más adelante lo voy a borrar, pero lo dejo porque nos puede servir de referencia. Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento, jóvenes? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elegir el punto medio de acá. Vamos a decir que este es el punto medio. ¿Está bien? Entonces voy a trazar este vector al punto medio. Este vector trazado al punto medio, yo voy a decir que este es Y. Y este punto medio no es otra cosa que el M de Y. Es decir, nos va a representar la posición del dipolo, porque finalmente vamos a hacer que el L tienda a 0. El L tiende a 0. En consecuencia, nosotros tenemos este vector que está acá, va a ser nuestro vector R, que es igual a X menos Y. R, que es igual a X menos Y. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos y vamos a expresar todo eso en términos justamente de estas magnitudes. Ahora, adicionalmente a este ángulo le vamos a llamar φ. ¿Está bien? Que es el ángulo que forma
el vector R con la orientación del dipolo. El vector R con la orientación del dipolo. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a escribir en primer lugar estas dos magnitudes en términos de ese R. Vamos a tener de que el R 2' al cuadrado, el R2' al cuadrado, es igual, utilizando simplemente la regla de suma de vectores. Este vector es igual a este vector más este vector. Por lo tanto, para su magnitud, nosotros podemos utilizar simplemente la ley de cosenos. Esto va a ser más el módulo de R por L coseno de ese ángulo phi más L al cuadrado sobre 4. Y el otro va a ser exactamente lo mismo, con la diferencia. A ver, aquí tenemos solamente un prima, y además este va a ser con signo negativo. Signo negativo, ¿por qué? Porque estamos hablando ya del ángulo suplementario. El ángulo suplementario. Entonces, teniendo nosotros en cuenta esto, ahora vamos a calcular 1 sobre R. Entonces, hallamos 1 sobre R' y 1 sobre R2' con exactitud hasta los términos de orden L al cuadrado sobre R al cubo. Cuando me refiero hasta los términos de ese orden, significa que cuando son mayores o iguales a esto, nosotros no vamos a considerarlo, porque van a ser magnitudes muy pequeñas, teniendo en cuenta que el L es un número muy pequeño. A medida que sube su exponente, se hace cada vez más pequeño. Entonces, nosotros aquí vamos a tener lo siguiente: 1 sobre R2', esto es igual a 1 sobre el módulo de R, multiplicado por 1 más 1 sobre 2 módulo de R, coseno de phi. El otro, jóvenes, va a ser prácticamente lo mismo. Vamos a ponerlo aquí al costado. Y la diferencia está en primer lugar acá y en segundo lugar acá. Entonces tenemos el 1 sobre R y el 1 sobre R'. Voy a remarcar este prima que no se ve bien. ¿Está bien? 1 sobre R2' y 1 sobre R'. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, si nosotros lo reemplazamos acá, sumamos esto con esto, se va esta parte, disculpen, me estoy equivocando, no es 1, es L. Voy a borrar mejor. Es L, aquí es L, disculpen, jóvenes. L. Ahora sí. Entonces, si nosotros sumamos esto y esto, se va esta parte. ¿Está bien? Y, no, disculpen, se van los unos, nos queda solamente esta parte. Así que va a quedar R por R al cuadrado. El 2L se va a ir con, el 2 se va con esto, nos queda M por L arriba. Significa que obtenemos nosotros que esto va a ser igual a ML sobre el módulo de R al cuadrado por el coseno de phi. Entonces,
lo que tenemos ahí es el momento dipolar magnético, si es que estas son cargas magnéticas, eléctrico si son cargas eléctricas. No existe momento dipolar gravitacional porque no hay masas negativas, entonces no se aplica para ese campo. Entonces tenemos el potencial o el momento dipolar, el momento de un dipolo, y este ML es el momento dipolar magnético. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien. Vamos a llevar esto al otro lado. También este dibujo ya no nos sirve. Este dibujo lo voy a conservar y lo vamos a trasladar también a la otra página por si acaso necesitamos referirnos a él. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Ahora, asumamos que el L, o vamos a asumirlo de la siguiente forma, que el producto ML, va a tender a un valor, a ver cómo lo coloco esto, va a tender cuando el L tiende a 0 a un valor finito, nu, menor que infinito. Ahí está, así va a estar. Entonces tiende a un valor, este producto ML tiende a algún valor que no es infinito. ¿Está claro? Que no es infinito. Y que tampoco es 0. Entonces, si hacemos nosotros ese paso al límite acá, obtenemos de que este potencial es igual a este nu sobre R al cuadrado por el coseno de phi. Esto le vamos a llamar nosotros 2. Ahora, nosotros aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, teniendo en cuenta que nosotros que el coseno de phi, este coseno de phi que corresponde a este ángulo, va a ser igual a el producto vectorial de R multiplicado por el vector unitario en la dirección L dividido sobre el módulo de R. ¿Está bien? Jóvenes, este es un vector unitario. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros podemos reescribir esta expresión de la siguiente manera. Este momento, este potencial de este dipolar va a ser nu sobre R al cuadrado multiplicado por R, vector unitario en la dirección L, sobre el módulo de R. Disculpen, aquí me he equivocado. Este 2 va acá. Ya. Esto vamos a poder escribirlo de la siguiente forma. Nu que multiplica al gradiente con respecto a y de 1 sobre R módulo multiplicado por el vector unitario en la dirección L. Jóvenes, el gradiente de 1 sobre R es igual a 1 sobre R al cuadrado o al cubo multiplicado por R.
¿Está bien? Es lo que tenemos acá. Entonces, esto que está acá, nosotros vamos a poder decir que esto es una derivada direccional. Es la derivada en la dirección L de 1 sobre R de 1 sobre R. Esta es nuestra ecuación 3. ¿Hasta aquí, jóvenes, está entendido? Entonces, esta expresión ya nos va a permitir, al momento que la generalizamos, llegar al concepto de capa doble. Al concepto de capa doble. En este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar que tenemos una superficie. Digamos que es esta superficie. Tenemos esa superficie. Ahora, esa superficie, nosotros vamos a decir de que realmente tiene algún tipo de grosor. ¿Está bien? Esa superficie tiene algún tipo de grosor, no es infinitamente delgada. De tal manera que nosotros vamos a considerar, por ejemplo, de que en la parte de arriba tenemos cargas positivas o el lado positivo, el momento magnético, y en la parte de abajo negativas. ¿Está bien? Entonces, si nosotros esto lo vemos de perfil, bueno, vamos a ver lo que justamente hace un momento había dibujado. Si lo vemos de perfil, vemos esto, de tal manera que en la parte de arriba vemos cargas positivas. Y aquí en la parte de abajo vemos cargas negativas. Entonces, si nosotros tomamos un vector en la dirección normal, esto es nuestro vector normal. ¿Está claro? Pero este vector normal va a coincidir con nuestro vector L del momento dipolar, porque es el vector que va desde la carga negativa a la carga positiva. Significa que cuando hagamos el desarrollo acá, en vez de L vamos a considerar el N. ¿Está bien? Esa va a ser la dirección. Bien, entonces continuemos nosotros con nuestro desarrollo de la misma forma. Tenemos nosotros nuestro, tenemos nosotros nuestro sistema coordenado. Bien, tenemos nuestro sistema coordenado, tenemos coordenada x1, coordenada x2, coordenada x3. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a elegir una pequeña porción de área, digamos que acá. Esta es una pequeña porción de área, y esta pequeña porción de área vamos a considerar que es nuestro punto material donde está este dipolo prácticamente. Entonces vamos a tener nosotros lo siguiente. Este vector que va hacia acá es el vector Y. A ver, aquí vamos a hacer lo siguiente. Voy a cortar un poquito ahí, ya está, listo. Entonces, el vector que va por abajo hacia este punto, ese es nuestro vector Y. Queremos nosotros hallarlo en algún punto por acá. Aquí vamos a tener nuestro vector P. Ustedes saben que P es de X. Entonces tenemos nosotros nuestro vector que va a venir algo así. A ver, vamos borrando. Aquí esto, digamos, aquí es que cruza.
Listo. Bien, entonces tenemos este vector. Vamos a tener ahora el siguiente que está acá. Este es el vector R igual a X menos Y igual a X menos Y. ¿Qué más tenemos? A ver, vamos a ver. Este es el punto M de Y. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este potencial que genera esta pequeña región es este. Y después vamos a sumar por toda la superficie. Vamos a sumar por toda la superficie. Aquí es necesario que nosotros dibujemos nuestra normal. NY. ¿Está bien? Es la normal NY. Entonces, vamos a ver lo siguiente, y esto es importante. La región que está aquí abajo, es nuestra región omega, con coordenadas Y. Y son las coordenadas de la región omega. Y la superficie es nuestro de omega, que también tiene coordenadas Y. ¿Está claro? Es decir, Y está por la región que está limitada por esta superficie y la superficie. Bien, entonces esto es lo que nosotros tenemos hasta el momento. Este es el vector X. Muy bien. El vector phi, que es el vector que hace, ¿quién? La dirección del momento dipolar con el R. Esta es la dirección del momento dipolar, es esto, y el R es esto. Significa que esto que está aquí es phi. Eso que está ahí es phi. Entonces, ya teniendo esto claro, nosotros podemos escribir lo siguiente. El potencial creado por esta capa doble, a eso es a lo que se le llama capa doble, en el punto X, va a ser igual a la suma por toda la frontera de esta función que nos va a representar el momento dipolar o la distribución de los momentos dipolares, multiplicado por la derivada direccional en la dirección de la normal a la superficie de 1 sobre R y de S con respecto a la variable Y, que también podemos escribirla como la integral por esta superficie de esta distribución de momentos dipolares, coseno de phi dividido, está muy grueso, dividido entre X menos Y de S de Y. Jóvenes, ¿quedó entendido cómo sale la expresión para el momento dipolar? Para el momento, disculpen, de la capa doble. ¿Tienen alguna pregunta? No hay preguntas. Bien, al concepto de capa doble, nosotros también podemos llegar a partir del concepto de densidad volumétrica. ¿Está claro? En ese caso, nosotros tenemos que establecer, si queremos establecer la relación con la densidad volumétrica, esta va a ser igual a menos la derivada con respecto a la normal de nu multiplicado por un delta a lo largo de la superficie. ¿Está bien? Es decir, una función delta
definida por toda la superficie. Eso es lo que nosotros vamos a tener. Si cambiamos esto en la integral de volumen, podemos obtener esta misma expresión. Pero esta forma de deducir es la más directa. Esto lo dejo aquí por si acaso. Profesor, Sí, disculpe, en la segunda integral de la ecuación 4, ¿no es x menos y al cuadrado? X menos y al cuadrado. Por la expresión 2. ¿No es el análogo? Sí, gracias, disculpa. Tienes toda la razón. Al cuadrado. Muy bien, entonces eso es lo que nosotros tenemos en este caso. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta, jóvenes? Profesor, ¿eso se integra sobre toda la superficie? O sea, si yo lo considero como dos capitas en una membrana, por ejemplo, ¿tengo que integrar tanto arriba como por abajo o solo por una de las dos? No, solamente por una, porque el arriba y abajo está considerado acá. El ML es el que considera justamente el arriba y abajo. Fíjense. Arriba y abajo. Y esto quedó, el ML quedó ahí. Eso ya está considerado. Todo eso, el new, está considerando ya ambas partes. Solo integro una vez, no integro dos veces. Bien, jóvenes, aquí en general, aquí vendría un pequeño lema que nos dice lo siguiente. Si nuestras funciones ρ de x, mu de x y disculpen, nu de x, creo que esto no hace falta, y nu de x están concentradas en la región omega y su frontera, o en la superficie, en todo caso, o en la superficie, es decir, en su frontera, que viene a ser este de omega, entonces, fuera de la región omega, incluida su frontera, los potenciales, ¿cuáles? U de x, b de x y este w de x, satisfacen la ecuación de Laplace. Es decir, son soluciones de la ecuación de Poisson siempre y cuando estemos dentro, está claro, dentro de la región o en la superficie respectivamente. Si estamos fuera, satisfacen la ecuación de Laplace. Eso como conclusión de esta parte. Quedó entendido entonces lo del potencial de capa doble, jóvenes. ¿Qué significa su interpretación física? Sobre todo cuando tenemos nosotros, por ejemplo, la electrificación o por inducción eléctrica de un material no conductor, de un material dieléctrico. Un material dieléctrico normalmente tiene carga nula,
Entonces nosotros tenemos una molécula que en presencia de un campo externo se polariza y nos va a crear, o nos puede crear, además de tener una distribución de cargas interna, vamos a tener una distribución de capa simple y o de capa doble en la superficie. ¿Está bien? Entonces eso, por ejemplo, es lo que nos trabajamos acá. O cuando tenemos una superficie magnética, siempre va a haber ahí también un potencial de capa doble. Una parte importante cuando hablamos de los potenciales son las llamadas superficies equipotenciales. Esto lo voy a pasar rápido porque en principio ustedes ya lo han desarrollado también en su curso de Física Matemática 1 cuando vieron el análisis vectorial. Entonces, esto corresponde a la siguiente ecuación. Que nuestro U de X es igual a un valor C que es constante. Vamos a reiniciar la numeración acá. Entonces, este U de X es algún potencial. Esto es válido en general para cualquier potencial, ¿está bien? ¿Qué significa que sea un potencial? Que su gradiente va a determinar una fuerza o su gradiente va a determinar alguna magnitud física intensiva que tiene carácter de fuerza. Por ejemplo, el gradiente del potencial B, signo negativo, esto es igual al campo eléctrico. Esto no es fuerza, pero tiene el carácter de fuerza. Es una fuerza por unidad de carga. ¿Está bien? Entonces, esta expresión nos va a definir una superficie de nivel. ¿Está bien? Superficie de nivel. Y nosotros decimos la superficie de nivel. Y aquí tenemos la ecuación 1 para el potencial U de X se denomina superficie equipotencial. Se denomina superficie equipotencial. Es algo que ustedes ya conocían. Bien, si nosotros derivamos este potencial con respecto a la normal, vamos a poner entonces dado el vector n, que es el vector normal a la superficie. Vamos a considerar que este es un coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma. ¿Está bien? Normal positiva a la superficie. Entonces, si nosotros consideramos esto, vamos a tener que es la derivada normal, la derivada de U con respecto a la normal va a ser igual a el vector n multiplicado por el gradiente x de U, y esto va a ser igual a la derivada de U con respecto a x1 coseno de alfa más derivada de U con respecto a x2 coseno de beta más derivada de U con respecto a x3 coseno de gamma. Esto vamos a decir que es nuestra ecuación 2. Entonces, sea, jóvenes, esta es una derivada con respecto a cualquier superficie. ¿Está bien? Vamos a decir sea S
una superficie equipotencial. Entonces, significa que, teniendo en cuenta que estos sean cosenos directores de esa superficie, vamos, o en todo caso, hallemos esos cosenos directores, van en términos de estos. El coseno de alfa va a ser igual a 1 sobre el módulo de la fuerza por la derivada de u con respecto a x1. El coseno de beta es igual a 1 sobre el módulo de este vector f, vector que se obtiene al tomar el gradiente de u, derivada de u con respecto a x2, y el coseno de este gamma es igual a 1 sobre el módulo de f, derivada de u con respecto a x3. Esta es nuestra ecuación 3, donde, en todo caso, para poder tenerlo claro, este f, el módulo de f, es igual a la raíz cuadrada de la derivada de u con respecto a x1 al cuadrado más la derivada de u con respecto a x2 al cuadrado más la derivada de u con respecto a x3 al cuadrado. Bien, entonces, si nosotros reemplazamos, vamos a tener lo siguiente, es decir, reemplazamos estos acá. Vamos a obtener que la derivada de u con respecto a la normal nos va a dar la componente en la dirección normal de la fuerza y va a ser igual a más menos, en todo caso, a ver, tenemos la derivada de u con respecto a x1 al cuadrado más la derivada de u con respecto a x2 al cuadrado más la derivada de u con respecto a x3 al cuadrado. Todo esto sobre el módulo de f. Y esto no es otra cosa que más menos el módulo de f. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros aquí afirmando? Que cuando nosotros tenemos una superficie equipotencial, el gradiente de esta función, es decir, la fuerza o la intensidad del campo, el gradiente de esta función es normal, está en la dirección normal a la superficie, es normal a la superficie. Es lo que ustedes ya saben desde el curso de Física 3, si es una superficie equipotencial, tenemos de que su normal está formando un ángulo de 90 grados con la superficie. Eso es lo que nos está afirmando esto que acabamos de escribir acá. ¿Está bien? Ahora, el signo más o el signo menos se elige dependiendo si es que el de la derivada de u con respecto a la normal es mayor que 0 o menor que 0. Si esto es mayor que 0, se elige más, si es menor que 0, se elige menos. Eso depende de la dirección que nosotros hemos elegido para la normal. Ahora, de aquí también nosotros, a ver, esto le llamamos 4, de aquí nosotros también podemos decir lo siguiente, que es algo que es práctico y ustedes lo van a encontrar práctico más adelante. Si yo tengo una fuerza o una magnitud y necesito hallar su componente en cierta dirección, eso no es otra cosa que multiplicar eso por el vector unitario en esa dirección, y esto es igual a la derivada de u con respecto a n por el coseno que forman n y l. ¿Está bien? Esto va a ser nuestra expresión 5. Entonces, nosotros tenemos aquí lo siguiente. Tenemos que el potencial U varía de forma más
intensamente en la dirección de la normal, porque una derivada nos está hablando de la variación, ¿está claro? De la variación de una función. Entonces, este potencial U va a variar más intensamente cuando este coseno sea lo más grande posible. El mayor valor que puede tomar el coseno es 1 cuando n y l coinciden en dirección. Por lo tanto, U varía de forma más intensa en la dirección de la normal a la superficie equipotencial. ¿Está bien? Y si tenemos nosotros direcciones paralelas a la superficie, este coseno vale 0 y no varía. Significa que a lo largo de la superficie, llamémoslo así, delta de U es igual a 0, que es justamente la definición de superficie equipotencial. Estas son simplemente algunas características que son importantes. Hay muchas más, eso ustedes ya lo van a ver de forma más clara, más concreta, cuando desarrollen los tópicos correspondientes, por ejemplo en electromagnetismo, cuando vean el campo electrostático, ahí se trabaja bastante con estas superficies. Bien, vamos a seguir con los potenciales. Vamos a ver con algunas propiedades. Propiedades del potencial volumétrico. Esto lo vamos a hacer nosotros de forma práctica. ¿De qué manera? Vamos a ver un ejemplo. Con el ejemplo, nosotros vamos a ver todas las características que aparecen. El ejemplo es lo más clásico que puede haber. Hallar el potencial volumétrico, de una esfera de radio R, con densidad voy a ponerlo así, ρ, que es igual a un ρ que depende de Rm, con densidad que tiene simetría esférica, Esto se le denomina esfera de Newton, donde esta R de M no es otra cosa que el módulo de un vector R de M. Esta es la distancia a un punto M. En todo caso, del punto M, que vamos a considerarlo nuestro centro, ¿está bien? Del punto M, bueno, sí, del punto M al centro, disculpen, centro de la esfera. Ahí está. La esfera la vamos a representar como un S sub R. Bien, vamos a hallar el potencial y no solamente eso, vamos a analizar el comportamiento. Vamos a analizar el comportamiento de la primera y segunda
derivadas del potencial. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con esos. Bien, solución. Para la solución nosotros vamos a graficar en primer lugar nuestra esfera, para que nos sea más o menos claro. Aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Acá está nuestra esfera. Vamos a hacerla un poco más pequeña. Bien, tenemos la esfera. Vamos a decir que esta es una esfera que tiene un volumen R. ¿Está bien? Tiene un radio R. Este es nuestro radio R. Y vamos a tener lo siguiente. El potencial volumétrico de esta esfera. El punto M va a ser un punto por acá. Punto cualquiera. Significa que este radio que está acá, o esta distancia, es RM. Eso es RM. Vamos a elegir un punto P, simplemente por comodidad lo vamos a dibujar sobre este punto. Significa que tenemos nosotros esta línea que nos va a representar el RP. Este es un punto P de RP. El RP no es otra cosa que la distancia, esta distancia acá, RP. Y tenemos, siguiendo con nuestro gráfico, vamos a tener esto que está acá, que es nuestro R, es R, disculpen, R que es igual a RP menos RM. Muy bien, esos son los datos que tenemos. Adicionalmente vamos a decir de que este ángulo vale teta. Ese ángulo vale teta. Bien, el potencial volumétrico, por lo que nosotros sabemos, será el siguiente. El potencial volumétrico es un U de RP que es igual a la integral para todos los RM que son menores que R de ρ de RM dividido sobre el módulo de R por D RM. Esta, bueno, nuestra ecuación 1. Entonces, pasamos a coordenadas esféricas. Pasemos a coordenadas esféricas. Si pasamos a coordenadas esféricas, este potencial U de RP se convierte en lo siguiente: integral desde 0 hasta 2 veces pi de d phi, integral desde 0 hasta r, ρ, que depende de Rm, Rm al cuadrado de Rm, y la integral desde 0 hasta pi del seno de teta de d teta sobre Rp menos Rm. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Bien, aquí nosotros hacemos lo siguiente. Teniendo en cuenta que
R es igual a RP menos RM. Esto va a ser igual a RP al cuadrado menos o más RM al cuadrado menos 2RP RM coseno del ángulo teta. Entonces, aquí nosotros hacemos coseno de t de teta igual a t. Me voy a llevar estas expresiones al otro lado para que veamos cómo es que se transforman. Disculpen. Bien, entonces tenemos nosotros estas expresiones. Teniendo en cuenta esto, haciendo coseno de teta igual a t, esta expresión se transforma en lo siguiente. U de RP va a ser igual. Esta integral con respecto a phi simplemente nos da 2pi. Las otras dos integrales todavía no podemos integrarlas porque están enlazadas entre sí. Tenemos rho de RM al cuadrado de RM, y aquí vamos a tener la integral desde menos 1 hasta 1 de d de t, porque el seno de teta d de teta no es otra cosa que el d de t, sobre esta expresión que tenemos acá, que la vamos a escribir de la siguiente forma: la raíz cuadrada de RP al cuadrado más RM al cuadrado menos 2 RP RMT. Jóvenes, acuérdense cuando vimos los polinomios de Legendre, aquí estamos teniendo una expresión parecida. Entonces, esta es nuestra ecuación 2 de esta parte. Entonces, vamos a ver esta integral interna. ¿Está bien? Vamos a denominar I de RP RM a esa integral de menos 1 hasta 1. Fíjense los límites. Todo esto es un polinomio o está asociado a los polinomios de Legendre, definitivamente. Aunque no vamos a expresarlo en esa manera nosotros. RP al cuadrado más RM al cuadrado menos 2 RP RM por t. En este momento solamente estoy escribiendo la integral. Esto va a ser igual al momento que nosotros integramos, tenemos 1 sobre RP por RM, y vamos a tener nosotros lo siguiente. Como nuestra única variable es t, todo lo demás son constantes, vamos a obtener aquí lo siguiente: raíz cuadrada de RP al cuadrado más RM al cuadrado menos 2 RP RM. Aquí un momentito. Todo esto raíz cuadrada, y vamos a tener esto menos lo mismo, con la única diferencia de que aquí va a ser más. ¿Por qué más? Porque el t se va a hacer igual a más 1 y menos 1. ¿Está bien? Entonces tenemos esto, y esto va a ser igual a menos 1 sobre RP por RM, y aquí vamos a tener esto que está acá, no es otra cosa que el módulo de RP menos RM, y el otro es el módulo de RP más RM. Y esto nos puede dar dos valores distintos.
nos da 2 sobre RP, si es que el RP es mayor que el RM, y nos va a dar 2 sobre RM si es que el RP es menor que el RM. Esta es nuestra ecuación 3. Entonces, esta integral 2 está indefinida, no sé cuál de estas dos es. Entonces, para poder nosotros determinar cuál es, tenemos que analizar dos casos. Vamos a ver nuestro primer caso, llamémosle A. Este va a ser cuando el RP sea mayor que el R, es decir, el que corresponde a nuestra gráfica. El RP mayor que M. Eso corresponde a nuestra gráfica. En este caso, siempre vamos a tener que RP es mayor que RM. En consecuencia, siempre va a ser esto, 2 sobre RP. 2 sobre RP. Si es 2 sobre RP, esta integral que tenemos acá, esta parte, no depende de RM, significa que el RM sale. Y vamos a tener que esta integral U de RP va a ser igual a 4pi sobre RP, integral desde 0 hasta R de ρ RM al cuadrado de RM. Esta es nuestra expresión 4. Entonces, en este caso en particular, si nosotros decimos lo siguiente: si la masa dentro de SR es, por decir algo, M sub 0, o sea, dentro de la esfera, entonces nosotros vamos a tener de que el M sub 0 en principio es igual a 4pi integral desde 0 hasta R, ρ de RM al cuadrado de RM. Entonces, si nosotros igualamos 4 y 5, nosotros obtenemos que el U de RP es igual a M sub 0 sobre RP. Eso es algo que ustedes ya conocían de física 3, inclusive electricidad y magnetismo, y no es otra cosa que la expresión de la fórmula de Gauss, está bien, de la fórmula de Gauss para el campo eléctrico, que nos dice que fuera de la región, es decir, si yo tengo esta región, fuera de donde están concentradas las cargas, el potencial es como si fuese de una carga puntual concentrada en el centro. Eso es lo que nos están diciendo acá. Para todos los puntos externos, el potencial de la esfera en un punto depende únicamente de la distancia al punto. ¿Está bien? Y es equivalente al potencial creado por una masa puntual ubicada en el centro de la esfera. Bien, ese es el caso A. El caso B, nosotros tenemos que RP es menor que R. En este caso tendríamos nosotros que cambiar un poco nuestro esquema. Y aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a decir de que por acá tenemos nuestro nuevo punto P. Esto es cuando P es interno. ¿Está claro? Cuando P es interno. Y en este caso el RP simplemente va hasta acá. Lógicamente este va a ser nuestro R, que es igual a RP menos RM. Estamos teniendo en cuenta este caso ahora. Entonces, en ese caso, la integral tenemos que dividirla en dos. En dos. Los que están hasta este valor RP, está bien, RP
mayor que Rm, y a partir de aquí cuando menor, mayor, y después cuando es menor. Entonces nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a tener aquí que el U de Rp es igual a 2 veces pi, integral desde 0 hasta R o ρ de Rm, Rm al cuadrado de Rm, integral por este I de Rp, Rm de Rm. A ver, para que esto sea más consistente, esto así. Listo. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Tengo que dividirlo en las dos partes. Cuando es menor, entonces tengo 2pi que va desde 0 a Rp. Esto es ρ de Rm, el I, Rp, Rm de Rm, más, voy a copiar, me olvidé de algo, sí, aquí me olvidé del Rm al cuadrado. Rm al cuadrado. Entonces voy a copiar exactamente lo mismo. Voy a copiar exactamente lo mismo. Vamos a ponerlo acá. Entonces tenemos más esto. Lo que van a cambiar son nuestros límites de integración. Rp, R. Digamos que este es 6, este es 7. Vamos entonces a aplicar estas dos condiciones. Aplicando esas dos condiciones, obtenemos nosotros lo siguiente. Que el U de Rp, o evaluado en el punto Rp, va a ser 4pi sobre Rp, integral desde 0 hasta Rp, ρ de Rm, Rm al cuadrado de Rm, más 4pi integral desde Rp hasta R, ρ de Rm, Rm de Rm. Esta es nuestra expresión 8. Entonces tenemos que evaluar. Veamos dos casos límites. Veamos los siguientes casos límite. El primero que vamos a ver es un caso I, en el cual vamos a decir que Rp es igual a R, que es lo que pasa en la frontera, y el segundo que vamos a ver es igual a Rp es igual a 0, es decir, nosotros tenemos que medir en el origen. Entonces, en el caso 1, en el caso I, nosotros tenemos el Rp igual a R. En este caso, nosotros vamos a tener que el Rp es igual a R, significa que esta integral no existe, nos quedamos solamente con esta. En consecuencia, tenemos que el U de R es igual a 4pi sobre Rp, que es R, integral desde 0 hasta R, ρ de Rm, Rm al cuadrado de Rm. Esta, jóvenes, 4pi por todo esto no es otra cosa que la masa. Fíjense, 4pi, aquí tenemos nosotros la masa. Por lo tanto, en este caso tenemos que es igual a m sub 0 sobre r. Es la misma expresión que hemos obtenido antes en 6, solamente que hacemos que el Rp sea igual a R. Eso nos está asegurando algo que es bastante importante, que el potencial en la misma superficie de la esfera es una función continua con respecto a Rp.
no tiene cortes, no tiene discontinuidades. ¿Está bien? De que pasa de la superficie al espacio exterior. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con I2. La segunda parte. Es decir, RP es igual a 0. En este caso, nosotros tenemos el U de 0. El U de 0 es igual, ya simplemente, tampoco tenemos esto, es con esta que está acá, es 4 veces pi, integral desde 0 hasta R, rho de RM de RM. Esta es nuestra expresión 10. Entonces, aquí hay que ver lo siguiente. Tenemos que levantar nuestra indeterminación. ¿Está bien? Levantar nuestra indeterminación. Aquí hay una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Está bien? Entonces, o sea, es decir, aquí hay una indeterminación del tipo 0 sobre 0 que al momento que se levanta obtenemos esto. Entonces, bien, entonces nosotros tenemos lo siguiente. De la expresión 6, que es esta que está acá, y la expresión 8, que es esta que está acá, nosotros vamos a ver que las superficies equipotenciales interna y externa, ¿está bien?, son superficies concéntricas. Son superficies concéntricas. Aquí vemos que son concéntricas porque depende solamente del radio. Si yo fijo un radio, tengo una esfera de radio R. Aquí también, si fijamos nosotros un radio, vamos a tener esferas, superficies concéntricas de radio R. ¿Por qué? Esto depende solamente de R y esto también. ¿Está bien? Esto va a ser la masa M sobre R en esa región interna y esto va a ser todo lo que está hacia afuera. ¿Tienen alguna pregunta con respecto? Ahora, nos pedían analizar las derivadas. Para analizar las derivadas vamos a usar estos conceptos de simetría esférica que estamos viendo, sobre todo la simetría esférica de estas superficies equipotenciales. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver. Analicemos las derivadas. Al analizar las derivadas, vamos a comenzar con la primera, la fuerza en este punto RP. Vamos a ver su módulo. No es otra cosa que menos la derivada de U con respecto a la normal, y esto es igual a menos la derivada de U con respecto a RP. Es decir, nosotros tenemos que derivar con respecto a RP, ¿no? Ahora, aquí también tenemos que analizar los diferentes casos que se presentan. Si RP es mayor que R, entonces nosotros vamos a tener de que esta F de RP va a ser igual a menos, menos derivada de U con respecto a RP, y vamos a tener solamente la derivada de esto. Por lo tanto, nos va a dar un menos M sub 0 sobre RP al cuadrado. Un momentito, menos RP al cuadrado, nada más, M sobre RP al cuadrado. Bien, si RP está dentro de la esfera, nosotros vamos a tener, jóvenes, lo dejo para que ustedes hagan el cálculo específico, pero el resultado
aquí va a ser lo siguiente. Vamos a tener 4pi sobre rp al cuadrado por la integral desde 0 hasta rp, desde 0 hasta rp de rho m r m al cuadrado de rm. Es decir, solamente esta parte. Esta parte se va a ir, jóvenes, porque va a ser una parte que es constante. ¿Está bien? En todo caso no va a influir mucho. Bien. Aquí nosotros, dado que la masa total es constante, 4pi, la integral de 0 hasta rp, nosotros podemos considerar que esto es igual a la masa debajo de la esfera de radio rp, vamos a ponerlo mejor así nomás, sobre rp al cuadrado, que es un resultado que ustedes también conocían. Es decir, de que dentro de la esfera la fuerza depende solamente, es decir, si tengo una esfera, dentro de la esfera la fuerza solamente va a depender de lo que hay dentro de esta superficie interna, no depende de la parte que está externa. Bien, jóvenes, teniendo todo esto, nosotros ya podremos hacer algunas afirmaciones. Vamos a hacerlo con analogía a los campos que tenemos. Primero, acá nosotros vamos a tener que la fuerza es atractiva, es decir, es una fuerza de atracción. ¿Está bien? O vamos a poner la fuerza nada más, porque eso atractiva va a depender de los signos de las cargas. La fuerza y el potencial. La fuerza y el potencial. Y esto es importante, fíjense. Esta es la fuerza afuera, la fuerza dentro, en la frontera, cuando el RP es igual a R, esto y esto coinciden. ¿Está bien? Entonces, en la fuerza y el potencial son funciones continuas de nuestra variable, que en este caso es RP. No tienen discontinuidades en la frontera. No tienen discontinuidades en la frontera, en nuestra esfera SR. Eso, jóvenes, es importante porque se cumple en general para prácticamente todos los tipos de potenciales de este tipo. Segundo, en el punto interno, P de RP con RP menor que R, solo actúan fuerzas de atracción, de las masas que se encuentran dentro de la esfera de radio RP. ¿Eso de dónde viene? De acá, jóvenes. ¿Está bien? De acá. En el límite, cuando RP tiende a 0, es decir, en el centro, F de 0
va a ser igual a 0. ¿Está bien? Ese límite va a ser igual a 0. Aquí complementario, si este ρ de Rm realmente es un valor constante, entonces nosotros aquí obtenemos que la fuerza en un punto interno, su módulo, es igual a 4pi ρ sub 0 sobre 3rp. Depende linealmente del radio. ¿Está bien? Depende linealmente del radio. Bien, esto es con respecto a las primeras derivadas. Con respecto a las segundas derivadas. ¿Está bien? Con respecto a las segundas derivadas nosotros tenemos lo siguiente. A ver, veamos las segundas derivadas. Derivada de u con respecto a xu, bueno, vamos a poner un xi, es igual a la derivada u con respecto a rp, derivada de rp con respecto a xi, esto es igual a xi sobre rp, derivada de u con respecto a rp. Jóvenes, aquí estamos considerando de que el rp es justamente esta x1, x2, x3. Entonces aquí i es igual a 1, 2 y 3. Entonces, teniendo eso, las segundas derivadas, derivada u, segunda derivada u con respecto a xi al cuadrado, esto va a ser igual a xi sobre rp al cuadrado, segunda derivada de u con respecto a rp, más 1 sobre rp menos xi al cuadrado sobre rp al cubo, y todo esto por la derivada de u con respecto a rp. Jóvenes, ustedes pueden comprobar este cálculo, no es complicado. Entonces, nosotros de aquí vemos que nabla al cuadrado de u, que es igual a la sumatoria con respecto a i igual a 1 hasta 3 de la segunda derivada de u con respecto a este xi, es igual a la segunda derivada de u con respecto a rp, más 3 rp menos 1 sobre rp, derivada de u con respecto a rp. Y esto es igual a la segunda derivada de u con respecto a rp al cuadrado más 2 sobre rp, derivada de u con respecto a rp. Entonces nosotros tenemos que este es el nabla al cuadrado. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a tener para los puntos internos, es decir, aquí si rp es menor que r, vamos a tener que la segunda derivada de u con respecto a rp es igual a la derivada con respecto a rp de la derivada de u con respecto a rp. Esto va a ser igual a 8pi sobre rp al cubo, integral desde 0 hasta rp, ρ de rm al cuadrado de rm, menos 4pi ρ de rp, y esto va a ser igual a menos 2 sobre rp, derivada de u con respecto a rp, menos 4pi ρ en rp. Entonces, si nosotros teniendo esto, lo reemplazamos acá,
está bien, lo reemplazamos aquí, vamos a obtener lo siguiente, de que nabla al cuadrado de U de RP es igual a menos 4 pi rho de RP. Es decir, satisface la ecuación de Poisson. En los puntos exteriores, si RP es mayor que R, vamos a tener nosotros que la derivada de U con respecto a RP es igual a menos m sobre RP al cuadrado. La segunda derivada de U con respecto a RP es igual a 2m RP al cubo. Y de nuevo, reemplazando acá, reemplazando aquí, y teniendo en cuenta esto, vamos a obtener que el nabla al cuadrado de U RP es igual a 0. Es decir, el potencial volumétrico satisface la ecuación de Poisson dentro de la esfera y satisface la ecuación de Laplace fuera de la esfera. Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a quedar ahí. No sé si tienen alguna pregunta. Solo para concluir algo importante, la segunda derivada no es continua. En la frontera tiene un salto de un orden de 4 pi rho evaluado en la frontera. ¿Está claro? Pasa de ser 0, la segunda derivada, a tener un salto. ¿Pregunta, jóvenes? Bien, si no hay preguntas, quedamos ahí el día de hoy. Muchas gracias.